Vamos a saludarlo, Gustavo Florentín, el doctor Gustavo Florentín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gustazo visitarlos. Estar ahí con ustedes, siempre lo estoy siguiendo por redes. Así Me es, mantengo sí. informado en cualquier lugar que esté a través de las redes. Ahí, y como siempre la atento mejor siempre, actualidad que tienen siempre ustedes. atento a las entrevistas. Sí, señor, mirando, siguiendo y bueno, de paso felicitar, aunque tardío, por el aniversario del multimedio, el diario, que es sin duda un poco la historia de la ciudad, este medio, ¿no? Y bueno, y hoy con los nuevos formatos que se han sabido ir adaptando y sigue siendo el líder y el medio más importante de la ciudad, así que para mí es un honor estar acá. Te vemos muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter. Bueno, ahí ya radicado en San Cayetano, ¿estás? Sí, estamos muy bien en San Cayetano y un emprendimiento de vida familiar, digamos, cuestiones de la vida y también bueno, un poco entrando también ya en el trabajo, lo que va a ser mi vida profesional, aunque nunca estuve alejado, porque soy socio de un estudio hace rato, pero bueno, ahora terminé la carrera después de bastante tiempo y... Bueno, eso muestra, hay que ver perseverancia, que uno dice no, Claro. sí. Tal O cual. sea, y bueno, Exacto. después pasa a ser una anécdota. Todo. Exactamente. No, y bueno, también es cierto, yo todavía abracé mucho tiempo la actividad política y fue alejando un poco del mundo universitario, ¿no? Yo Y tenía me quedó una- una frase de Chacho Álvarez que solía decir y tenía razón cuando decía la política embrutece, cuando estás en la actividad política, ¿no? Y un poco es cierto, hoy que me pude alejar un poco y estar un poco más en el mundo académico, un poco es cierto, en el sentido de que la cuestión cotidiana o la que está en gestión o la rosca política que tenés que ir armando, te aleja por ahí del pensamiento, de la visión objetiva que por suerte hoy tengo, ¿no? Yo creo que son dos mundos paralelos, o dos realidades paralelas Sí. dentro. Una cosa es el mundo político, ¿no es cierto? Lo que es el mundo político, de cómo viven, quién tiene la suerte o lo buscó, está trabajando en la política, ¿no es cierto? Y vive bastante despreocupado si ya dentro de su objetivo llegó a ocupar un cargo público, Claro. entonces ya es como que una parte ya la tiene resuelta, no tiene que andar corriendo todos los días, no le preocupa tanto la inflación, no le preocupa tanto... El trabajo es llegar. Claro. No arranca cuando llegas. Claro, entonces, en cambio por ahí en la actividad privada todos los altibajos o todas las condiciones no predecibles que nos da la política te hace, viste, andar a ver si Obviamente, llegás, si no sin llegás. ser un anarquista del sistema, pero es real. Mirá, nosotros estamos sentados acá con electricidad, internet, luz, etcétera, de una empresa que tiene que pagarla todos los meses. Sí. Vos ocupes el cargo que ocupes, te vas a sentar en tu despacho, vas a tener internet, teléfono, calefacción y no lo pagás. Y no lo pagas. Vamos a ser honestos. Claro, lo pagamos nosotros mismos. Exacto. Eso, que también pagamos la nuestra. Por eso el nivel de exigencia va a ser tan grande y por eso también es entendible cuando la gente se enoja y mucho. Porque se vive otra realidad, ¿no? Y esto que vos acabas de decir no es menor. Vos arrancás con una base, no lo hablo, ahora estando en la actividad con mi socio, tener un estudio, que debe saber cualquier colega, implica un gasto, ¿no? Tener que pagar mantenimiento de infraestructura, cosa que en la función pública, la oficina que utiliza, sea el cargo que sea, no estoy hablando de ministro, concejal, director, El que sea. ya arrancás con eso básico resuelto y Necesito además un teléfono, necesito un asesor. claro, y necesito- además con el fin de mes resuelto. Porque también está la otra, que generar en la calle, como quien dice en lo cotidiano. Claro, hay que salir a Y ahí buscarlo se todos los ve. días. Entonces, por eso quiero que hay que ser, la gente es tan exigente y por eso hay que ser tan responsable cuando se ocupa un lugar y en serio tratar de transformar algo, ¿no? Y yo muchas veces lo veo, y seguramente todos lo hemos visto alguna vez, por ahí tanto en Buenos Aires a veces por ahí se ve más, porque hay más edificios, tiene otras cosas, pero acá también se ve muchas veces. En determinadas oficinas públicas, vos pasas allá a la noche y ves que están todas las luces prendidas, por ejemplo. A nadie le importó irse de la oficina y apagar la luz. Vos te vas de tu casa, vas viendo que los nenes dejaron todas las luces prendidas y vas a apagar Es la más, luz. le enseñás a tu nene que tiene que apagar la luz como se manda la pieza.
por ejemplo. En cambio, es como dice, total, ¿qué problema hay? No la paga nadie, seguramente la calefacción está, viste, vos la vas regulando, le ponés horario, o sea, no, hay un montón de cosas que, total, si no es de nadie. Bueno, todo es parte del gasto público, ¿no? Cuando hablamos que hay déficit, incluso cuando nos paramos y decimos, bueno, los planeros están de moda hoy, que cobran un plan. Por supuesto no se puede generalizar, hay gente humilde que necesita y es su subsistencia, pero nos fijamos en eso y a veces no estamos mirando lo que yo le llamo planeros VIP, que son empleados del Estado, que tienen muy buenos sueldos, que son peores que nosotros. Si yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí acá, y los chicos la saben y le he contado más de una vez, plena pandemia. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas que al principio no se podía ir al banco? Cuando fue que vayan los jubilados, cuando fue el encierro, todo. Tenía que ir a depositar al banco para poder pagar, después poder pagar los sueldos, ¿no es cierto? Depositar. Entonces voy a depositar, me dice no, por el cajero. Tenía un montón de billetes chicos, no era todo grande. Le digo, no, esto no me lo toma el cajero. Bueno, puedo pasar por caja ahí, vamos a ver, porque por caja solamente podían ir quienes cobraban el plan. Entonces, me toman en la caja, le digo, quiero depositar, le digo, necesito, y el cajero no me toma los billetes, le digo, mirá, tengo toda esta plata, un billete chico, no puedo estar 18 horas acá depositando, que me asista de a 40 billetes el cajero. Entonces, bueno, estoy ahí, y al lado mío una señora que venía a cobrar el plan, en ese momento le daban 14.000 pesos, cobra los 14.000 pesos, y dice, no, pero esto solo me dieron nomás, dice, yo tengo que cobrar no sé cuánto. Dice, no, dice, esto es lo que le quedaron ahora, no sé, andar a hacer, le dice el empleado el cajero del banco. Y dice, bueno, está bien, sí, yo lo arreglo allá. Dice, ¿y esto para ponerlo en el plazo fijo? Ah, miércoles, digo yo. Dice, no están habilitadas esas operaciones, le dice el cajero. Se fue renegando a la señora. Entonces yo decía, pucha, la señora esta cobra un plan, está quejándose porque no le liquidaron lo que le tenían que liquidar y encima la quiere poner a un plazo fijo. Ese es el verdadero plan ahorro. Le dan el plan para que vos lo guardes. O sea, hay algo que no está funcionando. No, claro. Entonces, ayer el superministro dijo que iban a revisar en estos 12 meses los planes. Esperemos que hagan algo y que realmente lo reciba quien lo necesita y no que lo reciba quien lo necesite. Y después, otra de las que escuché que decía, bueno, que en los primeros 6 meses vamos a hablar, que le den trabajo, o le dan trabajo a alguien que está cobrando un plan, puede seguir durante un año, el empleador le pagaría la diferencia y después puede decidir el trabajador si se queda con el plan o se queda con el trabajo. Me parece bárbaro cómo están hablando, lo que están diciendo que van a hacer. Después hay que hacerlo, que ese es un tema aparte. Pero a lo que voy y digo, toda la gente que hoy está cobrando un plan, ¿no es cierto? Seguramente hay mucha gente discapacitada que puede estar en condiciones de ir a un trabajo, pero hay un montón de gente, lamentablemente, que no la va a contratar absolutamente nadie porque no está capacitada, no tienen cultura de trabajo y no tienen ganas. Entonces, ¿eso se va a corregir? Sería la gran pregunta. Perdón, antes de que respondas, le contamos a que recién se engancha que estamos con Gustavo Florentín y que se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp a través del 65 14 71 y ahí pueden hacer sus aportes y comentarios. Vos sabés que, jugando lo que decía Sebastián, lo más grave de esta situación que insisto, y está muy bien que tratemos de ayudar al que no está beneficiado, pero lo más grave es que se haya perdido la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura de querer crecer por tus propios medios. Yo vengo de una familia de laburo muy humilde. Mi viejo repartía leche en carro, en la quinta donde nos criamos. Mi mamá trabajaba en la fábrica Citar, en la pescadería, que se iba en bicicleta desde la quinta, ya la zona 87 y 50, hasta Quequén, todos los días. Y nosotros obviamente nunca recibimos absolutamente ningún subsidio del Estado. Y llegamos en mi caso llegué hasta la universidad, más allá de esto que contaba recién. Todo gracias a la educación pública también. Fundamental, pero además a la cultura de querer crecer, de querer hacer algo. O sea, el ser humano, si tenemos los tantos defectos que tenemos, ¿cuál es uno de los peores pecados capitales que tenemos? De sentirnos cómodos, de quedarte quieto en un lugar, la zona de confort, como dicen ahora.
Y hay distintas zonas de confort, no es solamente tener el auto. Aunque no tenga nada, pero tengo 20.000 pesos por mes y no tengo absolutamente nada, por ahí tal vez no me movilice a hacer otra cosa, porque con eso me conformo. Y eso es lo que se ha perdido. No puede funcionar un país donde tengamos millones de personas que se conforman con eso, sin ganas de querer crecer. Insisto, no digo que sean todos, seguramente hay mucha gente que quiere hacerlo y querrá salir de eso, pero a ver, tenéis que tener vocación de querer crecer, de querer ser algo. Era la cultura que teníamos nosotros antes, ¿no? De querer laburar, de querer estudiar, de ir a la educación pública. Perdón, capaz que mi teléfono no. No, bueno, no importa. No, no es mi teléfono. No. Y él decía que se pierde la cultura de... Pero estuvo en estos días estuvo bien clarito cuando estuvo la famosa esta que tuvo sus 20 minutos de fama. Ah, sí, la chica esta, la planera. Claro. Que decía, vos Gil andá a laburar, yo con 50.000 pesos me conforma, ¿para qué va a ir a laburar vos por 55? Bueno, ella tendría su zona de confort y no te interesa modificarlo. Esto es lo grave, insisto, no quiero estigmatizar en absoluto, porque parece que quedara que no estás de acuerdo con determinada ayuda, y a mí me parece que está bien, y creo que el igualador fundamental en una sociedad es la educación, y ahí habría que enfocar, ¿no? Es el que nos nivela a todos, y de ahí para arriba. Ojalá esto se empiece a revertir en algún momento, porque va a llegar a un punto que no es gobernable para nadie. Porque también hay una realidad, mañana decimos, este gobierno, el que venga, el que sea, dice, bueno, se terminaron los planes, vamos a hacer cuestiones genuinas, trabajo, por principio no hay, no estás calificado, cortamos todo. Y para los 2 millones de personas, 3 que subsistencia, que manejan, y tampoco podemos funcionar así, en algún momento va a haber que readaptar. Igual hay que volver a la escuela, hay algún gran negocio para los dirigentes que manejan esas fortunas, que siempre, lamentablemente, siempre como se les llama ahora los gerentes de la pobreza, claro. Que me parece que por ahí es donde hay que cortar, no cortar con la gente. Totalmente. Empezar a rever eso, quiénes son los que lo manejan, cómo lo manejan, cuánto hacen, están haciendo esto, las extorsiones. Igual también pensar, ¿no?, que en algunos casos sin duda es plata que entra en la economía, y tal vez en muchos pueblos, comercios, sobre todo el conurbano, ese ingreso de dinero genera recursos de movimiento y consumo. Está bien, pero no es ingreso de obviamente no es genuino, no es plata genuina. Si vos querés activar la economía, sé como hacía Néstor Kirchner, que puso plata a la clase media en serio, no planes, y venía de una crisis enorme. Yo reivindico a Néstor Kirchner, que agarrando es cierto un viento de cola importante, con un precio de soja internacional, altamente pragmático, pero activó la economía interna, donde reevaluó el ingreso, la compra de 0 kilómetros. Dio mucha obra pública también. También de muchísima obra pública, ni duda. También es un movilizador de obra pública. Sí. Actualmente se está dando mucha obra pública, es un movilizador importante, independientemente de los... La actual es relativa, ¿no? Hay muchos anuncios, muchas cosas que se dicen, que se rehacen, se reinauguran, eso ya lo hemos visto varias veces en la historia. Yo igualmente debe ser que justamente estoy viviendo en un distrito donde lo que se anuncia se hace. Bueno, pero está justo esta caseta. Claro, y no, pero... no, sí. Incluso viene obra pública financiada por la provincia y por nación, se hace. La obra pública ha llegado siempre y siempre han estado, y si uno va está anunciado. Las cosas que dicen, sí, se llega todo, muchas veces después no alcanzan los recursos, se pierden, caen al pozo negro de la... El déficit fiscal municipal, digamos. Sí, es verdad eso. Mirá, anoche conversaba con un señor que se dedica a hacer perforaciones de agua, que está con muchísimo trabajo, ¿no? Campitelli, un hombre de San Cayetano, que viajamos junto a un espectáculo de desarrollo. ¿Y sabes dónde tiene la mayor cantidad de trabajo? Tiene 2 máquinas, empleados, está para crecer más, en Claromecó.
¿Por qué? Claro. Porque está creciendo de una manera Claro, descomunal Claromecó, partido de Tres Arroyos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene, lo volvemos al principio, la lengua de mar enfrente. No es tabú tener un terreno frente al mar. Sí, sí. Y había una serie de lotes, barrios privados incluso y no privados, con lotes carísimos, con todo un paseo costanero impresionante. Yo le decía, él me decía, vos sos de Necochea, ¿cómo ha caído Necochea? Y sí ha caído, es verdad. A uno le duele mucho porque no es lindo, pero ver cómo van creciendo. Y yo siempre doy este ejemplo. Nosotros en los años 80, que éramos la segunda capital turística de la provincia de Buenos Aires, después de Mar del Plata, aparecían muy tímidamente pequeños balnearios en el norte de la costa bonaerense que no le daban mayor importancia, partido de la costa, Pinamar y Villa Gesell. En el transcurso de una década nos arrasaron la zona norte. ¿Y sabés qué me temo que va a pasar? Que en una década nos va a arrasar la zona sur, entre Montermoso, Claromecó, Orense y Balneario San Cayetano, te arrasa con Necochea. Porque ¿Y cuál es vos lo dijiste muy bien, cuál es la única que por qué se construyen esos lugares y no se construyen en Necochea? Porque pueden construir frente al mar. En Necochea tener un terreno frente al mar o intentar hacer algo frente al mar, sos un cipayo capitalista, un asesino serial que quiere matar las lagartijas y no se puede hacer. Pero aparte, y a los políticos, discúlpame, les falta tener y ponerla sobre la mesa para hacer lo que tengan. Pero aparte, no puede ser que sea un tema tabú la costa necochense. Nosotros tenemos que tener, siempre lo digo, un frente costero desde la Escollera Sur hasta Los Molinos, y con una intervención e inversión urbanística. Tenemos que animarnos alguna vez a los necochenses a crecer en serio. Siempre estamos limitados, no, porque hay un grupo ambientalista. Yo me pregunto, si hay un grupo ambientalista a quienes respeto absolutamente, tendrán sus razones. Pero si vamos a aplicar en serio la cuestión ambiental, que se vayan y se paren en la ruta 228 a menos de 10 kilómetros, como agarré ahora, el humo de un pastoral a cielo abierto, o cualquier campo que está a menos de 5 kilómetros que se fumiga con todo tipo de herbicida, que también es ambiental, si es el caso. No, el problema ambiental es únicamente la costa, el resto no. Entonces, por favor. No, fíjate cómo serán que cuando están sacando la arena o estaban limpiando la arena del lado de Necochea en la municipalidad, se iban y se quejaban, se están robando la arena. Cuando están limpiando el puerto, ¿no es cierto? Hoy que está con una administración K, ¿no es cierto? Limpiaban la arena, no pasa nada, ahí están limpiando. ¿Te das cuenta? Cuando limpiaban acá en la avenida 2, sí, no, están robando la arena. Nosotros somos, Necochea lamentablemente es como, viste, somos como la Argentina en chico. Tenemos todo y no tenemos nada. Una enorme producción, tenemos un lugar turístico enorme para explotar, pero no somos competitivos en nada. No tenemos industria pesada, es más, tiene más industria pesada Tres Arroyos que nosotros. Turísticamente nos están ganando el resto nos ganaron las ciudades del norte, nos están empezando a superar las ciudades del sur. No, justamente San Cayetano ahora está con un complejo ahí en el balneario, creando una pileta de 80 metros, y lo están haciendo también entre medio de las plantas, y habrán tenido que cortar plantas para eso. Claro. Y acá, si hubieran querido hacer, la municipalidad hubiera conseguido los fondos para hacer eso, ¿no? Y hubieran empezado, no, pero esa plata que se tiene que destinar al hospital. Peor que el hospital de San Cayetano, el de acá no está, convengamos, ¿no? Perdón, y acá San Cayetano parece una clínica privada, no sé si han tenido posibilidades. Sí, pero bueno. Habrá falencias probablemente. Como como infraestructura espectacular, sí, la prolijidad del hospital, pero, a ver, por ahí le falta otro tipo le falta más médicos, bueno, ese tipo de cuestiones. Pero acá, si se quisiera hacer algo así, la gente habría un montón de gente que diría, no, pero ¿cómo va a gastar plata en eso? Y te puedo asegurar que no sé si llegarán para este verano, pero eso se va a llenar. Mirá, es más, hubo oposición del propio oficialismo, en el caso puntual de San Cayetano, una cuestión interna, porque obviamente el presidente del Consejo Liberante quería ser candidato, tengo entendido, en las próximas elecciones para competir internamente con el actual intendente, y por ahí en realidad vino la oposición, tratándose de posicionar personalmente, no porque le interesara así la cuestión de la ciudad. Obviamente que cada vez lo están haciendo más competitivo al balneario. Yo hace años que voy, antes de estar viviendo en San Cayetano, y vos vas como mejorando, tiene una senda de entrada asfaltada para hacer bicisenda, tiene kayaks en la laguna de entradas que son gratuitas, son públicas. Vos vas el kayak, un señor te los da, lo usás la hora y lo devolvés en la laguna. Nadie lo rompe. Es limpito, el pueblo es seguro, en el caso puntual del balneario.
y ahora está haciendo una inversión de una infraestructura. ¿Qué están pensando? Cosas que también nos pasan en el Cochense, con la ventaja que tenemos al río. El día que tenés viento sur, tenés playa. Entonces la gente no tiene dónde ir allá. Van a tener una pileta artificial, como una confitería, está avanzando la obra. Probablemente esté para esta temporada, si no está ahí, está al límite para inaugurarla. Y hubo que hacer movimiento de tierra, correr plantas, etcétera. Y se pudo hacer porque están pensando en crecer, que es lo que a mí me preocupa de Necochea. Nunca pensamos en crecer. Lo que está, y por las dudas frenemos a otro que venga. Y siempre mantengamos esto y subsidiemos esto, subsidiemos lo otro y démosle, que no paguen esto, que no paguen lo otro. Siempre me informo por ustedes, básicamente, pero aparte, fíjate, si vos mirás los temas son redundantes. Los problemas son la tasa, el valor del micro, que tienen que rediscutir los transportistas, obviamente en Necochea, los camioneros que hacen paro en la rotonda, alguna que otra concesión que últimamente no hay, el tema gravitante que creo también va a determinar la gestión del actual intendente de Necochea, el casino, que al final termina siendo nuevamente un monumento al abandono, uno más emblemático de Necochea. Siempre enumero, la 107 y 28, ese edificio antiguo que está de los 50, en la plaza 3 de agosto, acá enfrente de la terminal, ahora se le suma al casino, y todos nos quedamos impávidos, lo vemos, nos acostumbramos a que esté abandonado, y así va quedando. Es más, de lleno y de fuerte y grande, en serio, que haya una transformación importante, tampoco lo estamos viendo. Estamos viendo que hay mucho más prolija la ciudad, esto es cierto, sí, hay embellecimiento, pero no hay una transformación en serio. Se cambian tres luces. Y hay un factor también importante que es, y a mí me parece inaceptable, que el gran ausente de la comunidad es el consorcio de Puerto Riquén. O sea, tenemos un puerto que maneja millones de dólares, termina siendo una isla para el resto de la ciudad, en sueldos, en manejo, etcétera, y en el presupuesto que maneja, y está totalmente ausente en la ciudad. Creo yo que debería tener intervención mucho, pero muchísimo más amplia. Más, con el nivel de manejo que tiene un consorcio, hasta tendría que tener, mira lo que te digo, un extremo, hasta una línea de financiación para determinadas obras importantes que tiene la ciudad. El otro día lo decía Martín Miguel, ¿te acordás, Ian, que dijo que el consorcio tiene que financiar la obra de la planta de fuentes cloacales? ¿Por qué? Porque dentro del estatuto del consorcio está el mantenimiento, ¿no es cierto?, la preservación, no sé qué, como está escrito, tanto del río como del mar. Entonces, si estamos contaminados, están los caños rotos, está todo, tranquilamente está permitido buscarle la vuelta para que el consorcio financie y termine pagando la obra esa. Que se comprometa con la ciudad, es parte de la ciudad. Hoy el presidente que está directamente le importa tres carajos a la ciudad. No se está haciendo mantenimiento directamente, no se saca la arena de la escollera. Tengo entendido, no es de Necochea aparte, ¿no? No. Claro, poca importancia le puede interesar la ciudad, ¿no? Nada. Un cargo burocrático y listo. Y bueno, hemos visto por ahí ni siquiera barrer la escollera, nada. Lo que pasa en algunos puertos, ¿no? Que no le dan pelota, están cerrados, un esto, o digamos un principado para. Digamos así, principado. Es un principado que queda más bonito. Sí, es un grupo privilegiado. Es un grupo privilegiado, ¿no es cierto? Sí, entonces, que a las 2 de la tarde se van tranquilos a su casa sabiendo que están viviendo en otro país directamente. Sí. Entonces, bueno, eso es. Pero, a ver, que está bien si tenés la suerte de tener ese trabajo, además lo que digo como orientación, sos parte de una comunidad, sos parte de una ciudad, y una ciudad que vos ves que le cuesta, que no le encuentra la vuelta, y debería tener mucho más compromiso. Vos fíjate, lo mismo que dijo el presidente del puerto, que a él no había quilombo en las rotondas, el puerto estaba parado y él no tenía nada que ver, no podían hacer nada, porque el problema era con las plazas de estacionamiento. Más allá de si te toca o no te toca, pero sos el presidente del puerto, gestionás algo, intentáis, sos el nexo. ¿Cómo no va a poder hacer? El día que asumió dijo, yo no sé nada de puertos, dijo el día que asumió. Claro. Voy a tratar de ayudar a los quequinos, dijo.
Claro. Igualmente, de los presidentes que hemos tenido, casi nadie sabe nada del puerto, salvo creo que Bengochea, que es un poco más entendido en la materia. La mayoría han sido funcionarios políticos y entienden la cuestión. Pero podés gestionar para la ciudad, Pero por lo menos. podés hacer cosas para la ciudad. En un momento o sea, todos intentaron desde Costanzo, de Ernesto Costanzo, que fue el que empezó a sacar el puerto, o empezar a hacer lo que se terminó llamando con Rojas Puerto Ciudad. Empezó Costanzo con eso. Bueno, de hecho, el puerto, como el puerto Gardel, y eso no fue. Y está metido ahí el puerto, sí, está en jurisdicción portuaria, eso. Pero bueno, por lo menos empezar a hacer algo. Una intervención Nada. Esto no puede estar aislado de la ciudad, siendo parte de esta ciudad, y tiene un rol tan importante en esta ciudad, estar totalmente aislado, ¿no? O sea, debería, insisto, estarnos comprometidos. Y además tiene medios, hasta para, mirá lo que te digo, hasta para hacer el mantenimiento de las calles de tierra de Quequén, siendo que de última la operatoria portuaria es la que más destruye, por lo menos debería hacerse cargo de esas cuestiones. Algo para los vecinos, que no sea solamente importación. Pero bueno, tampoco vamos a quedar un mensaje pesimista por Necochea. Esta es una ciudad bellísima. Porque sabemos, en definitiva, sabemos lo que está mal. Pero el tema es que no se explota. Se podía explotar mucho más Necochea, sobre todo en materia de. Pero para eso tienen que dejar que venga el privado. Porque absolutamente. Todas las casas o todo lo que están haciendo en Claromecó, todo lo que. ¿Quién lo hace? El privado. Sí. Entonces, cuando acá dejemos de ver al privado como el enemigo, ¿no es cierto? Porque lamentablemente vos vas por la ruta 2 y decís, venga, invierta en Esteban Echeverría y por 10 años no paga nada. Acá vos vas a poner un negocio, tenés que pagar, tenés que traer, tenés que hacer, tenés que pagar. Cintia, acá cerquita nomás, saliendo de Mar del Plata, no sé si han visto ahí entre el aeropuerto y el barrio Los Sosiegos, o sea, en menos de 2 años se construyó en los barrios privados, impresionante, sobre la ruta. ¿Y sabés por qué? Porque el municipio no te pone traba. Andá a poner un barrio privado acá, armemos mañana un consorcio y vamos a hacer un barrio privado entre los molinos y los camping. Vamos más allá, pidamos abrir la calle hasta la mañana de Los Ángeles y saquemos al loteo toda la costa y armemos un barrio privado para hacer quintas chacras de mar. Ahí tenés un título, hagamos chacras de mar desde Molinos hasta Bañero de Los Ángeles. Eso es privado, eso se podría hacer, pero el Estado tiene que llevarle servicio para poder hacer todo eso. Pero es Necochea, Gustavo, vos andá que recorré la 502 y fíjate la cantidad de edificios que están haciendo. Sí. Y edificios espectaculares, todo frente vidriado, o sea, es otra ciudad totalmente distinta, claro. No parece ni siquiera el mismo partido. ¿Qué está pasando por arriba de Necochea? Lo que pasa es que estamos empretados en 800 metros de costa. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque Quequén se puede construir frente al mar, no está mal. Exacto. Y el Necochea está mal. Claro. Hay 4 o 5 edificios que están construyéndose en este momento en la costa de Quequén. Mientras en Necochea se tenga el concepto de que el Parque Miguel Lidio es intocable, es imposible que avance un frente costero moderno, es la verdad. No estoy hablando de poder del parque ni mucho menos, pero sí de por lo menos una parte de la intervención que la ciudad pueda seguir haciéndose al sur. Bueno, estamos acá hablando con Gustavo Florentín, charlando un poquito de cómo está la ciudad, de cómo la vemos. Tirémoslo un poquito hacia la política nacional. ¿Cómo lo ves esto que la semana pasada, Gustavo, era el diablo, por decirlo de alguna manera, el demonio, lo más vende patria, hablar con los bancos internacionales, con el JP Morgan, con Estados Unidos, todas las cosas así, pedir plata? Y ayer el flamante ministro de Economía dijo que va a hacer todo eso. Va a pedir plata a los bancos privados, se va a juntar con el campo, o sea, hace 3 días atrás, todo lo que había dicho Batak, o Guzmán, que querían hacer, había que matarlos, porque era cómo vas a hacer un vendepatria. Ahora, está bien. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que Massa podrá llegar a ser el gran salvador? Como dice el Martín Fierro, nada mejor que un buen susto para despabilar un mamado. Y yo creo que acá el oficialismo en general se pegó un sustazo que todavía no la tiene asegurada, que es irse del poder. Yo lo que leí ayer, lo que miraba incluso, que en la asunción del nuevo ministro parecía que era un nuevo gobierno que arrancaba, en realidad era el tercero de la línea sucesoria de hace 2 años y pico, el mismo gobierno, ¿no? Sí, el mismo.
y hubo todo un relanzamiento, todo un manejo mediático importante. Yo creo que tiene que ver con esta readaptación que tiene el peronismo en el poder, ¿no? El peronismo, si algo sabe hacer, es readaptarse al poder. Y si bien es cierto, y yo reivindico la figura de Néstor Kirchner, es el único que defiende todo este proceso, con todos los defectos, pero vamos a un número concreto, el país empezó a crecer con Néstor Kirchner. Pero este mismo peronismo, incluso el kirchnerismo de Néstor Kirchner, aplaudía con las dos manos a Carlos Menem durante los años 90, que fue un presidente que estabilizó la Argentina en términos económicos, que hizo relaciones carnales con Estados Unidos y le permitió una estabilidad, aunque destruyó en gran parte probablemente su política, la economía y las pymes, ¿no? Y dejó una bomba de tiempo que después terminó estallando el 1-1, que le estalla un gobierno radical, con De la Rúa, con toda la crisis que significó. Y ahora estábamos algo inédito que estaba pasando en Argentina. Hay algunos peronistas que dicen tuvimos algo que ver con eso. Seguramente. Que se vaya de la Rúa. Sí, también hablan de Raúl Alfonsín, con un acuerdo con Dualde, en fin. Ahí. Ahora, vos fijate lo que iba a pasar, lo inédito que estaba pasando, que iba a ser la primera vez que a un gobierno justicialista le iba mal estando en el poder, muy mal, porque independientemente de las cuestiones ideológicas y demás, quien vivió el gobierno de Menem tuvo estabilidad 10 años, no sé cómo lo hizo, pero tuvo estabilidad 10 años, es así. Sí. Cuando arrancó Néstor Kirchner, hasta la primera presidencia de Cristina, tuvo estabilidad 8 años la gente. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero lo tuvieron. Incluso el primer gobierno de Perón. Y esta es la primera vez que un gobierno peronista a la gente le va mal, porque no tiene nada bueno para acordarse. Se quedaron sin plata. Una inflación galopante, un sistema que no produce, van contra la clase media. Y aparte, creo yo, esto es una lectura, perdió la agenda que siempre supo tener el peronismo. ¿Cuál era la agenda que tenía el peronismo? Interpretar los derechos de las grandes mayorías. Y hay que reconocerlo, ser hábil en ir por esos derechos. Y sabés también que hay... Y se redujeron, no digo que no sean derechos, y hay que reconocerlos absolutamente, pero de minorías, no de mayorías. Entonces entramos con el lenguaje inclusivo, la paridad de género, en fin, un montón de temas novedosos, incluso en materia de derechos, y bienvenido sea la ampliación de derechos, pero que no olvidemos la agenda que había el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes los 10.000 penes que se importaban? El tema de educación sexual, el tema del el documento no binario. Esa era la agenda que tenía este gobierno peronista, este mismo gobierno que hoy está relanzando a Massa. Entonces, al haber perdido ese timing social, creo yo que iba a tener. Y esto se readapta, lo de Massa, a la vocación que tiene el peronismo. Yo creo que todos vieron el abismo y dijeron, bueno, abracemos a quien sea, pero sigamos. Está bueno eso que dicen que el peronismo es de derecha, es de izquierda, dictatorial, es democrático, es terrorista, policial, pacífico, violento, golpista, tolerante, ladrón, juez de River y de Boca. El peronismo es Massa. Claro, lamentablemente siempre se va adaptando. Por algo es un movimiento, ¿no? Es un movimiento. Mira, ayer leía una nota creo que era de Fontevecchia en Perfil, que anteayer ya, que hablaban de la readaptación y esto de Massa, y que el peronismo cambia en el aire, cosa que no supo hacer desde el gobierno anterior macrista, Macri, con el radicalismo, porque es verdad, la lectura que hacía el tipo, periodista, no nos olvidemos que ganó las elecciones Macri Vidal, gana la legislativa, a Cristina le ganan, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, una mayoría absoluta, y ahí había que haber hecho cambios importantes. Y no lo hizo. Y no se hicieron. Y después, ¿en qué terminó? En que se terminó perdiendo la elección. En ese sentido, el peronismo tiene instinto de supervivencia. Sabe que venía para perder la elección, probablemente la pierda el año que viene. Tiene que dar una vuelta importante. El Frente de Todo no, pero el peronismo no. Exactamente. Probablemente el Frente de Todo, tal vez se llame otra cosa el año que viene. El peronismo siempre se reivindica porque es la esencia argentina. Es la esencia argentina, sí, es verdad. El poder en la Argentina. Como bien compañero de tantos años, sabes definirlo exactamente. Pero es que lamentablemente es la ciencia argentina, sí, es verdad, en gran parte. Todos somos peronistas, pero no lo sabemos. Claro. Se abarca todo. Es verdad. Y después lo que tiene el peronismo... No, y la idiosincrasia argentina, y lo que tiene el peronismo es que el que hizo la cagada no fue el peronismo.
Claro. Es el Frente de Todos, es el Frente Renovador, es el Menem. Frente para la ¿Te acordás Victoria, que es Menem, claro, es Dualde. es Dualde, no es el peronismo. Claro, tal cual. Y Tal tiene cual. la fuerza de choque. ¿Por qué hoy no hay saqueos? ¿Por qué no hay cosas? ¿Dónde No, está Varadero? probablemente el gobierno no hubiese No resistido. hubiese aguantado nada Sí, si claro. no hubiera mandado. No hay un paro docente hace cuánto. Tienen toda la fuerza de choque, la manejan los varones o quien sea del conurbano. Directamente es así, entonces es muy clarito. Y sabe construir La poder, clase media, claramente. claro. Por eso probablemente Massa sea el próximo presidente, porque si algo tiene Massa es la habilidad para construir poder. Y si más o menos encarrila la economía, no tengas ninguna duda. Mirá, algo cambió en la política argentina este Además, último en fin de Pasarela. semana, pero algo cambió. O sea, ¿qué está empezando a quedar claro? Y la gente, porque todos en el fondo queremos esperanza. Y la gente que dice, bueno, si la esperanza es Massa, si más o menos me la acomoda, que sea Massa. Y yo creo que también los dirigentes empezaron a asumir, creo que también se le empezó a terminar el tiempo político a Cristina, va a ser determinante, pero se terminó. Obviamente Alberto, y probablemente el nuevo líder que en columna sea Massa. Y lo que vos decís, que traen de izquierda, derecha y más, pero llega el momento y dice, con este ganamos, vamos con esto. Hoy la política de Massa es más derechista que otra cosa, lo que dijo que iba a hacer. A mí me gusta cuando dicen, no, vamos a generar trabajo, pero ¿cómo? ¿Cómo va a generar trabajo? ¿Cómo va a hacer que la gente que no está trabajando trabaje? Nos vamos a juntar con los sindicatos para pedir un bono para los trabajadores privados. Pero flaco, si el privado no tiene plata, ¿de dónde va a sacar la plata para el bono? Es muy fácil que se junten ustedes dos y digan, a partir de mañana hay que darle 5.000, 10.000, 20.000 o 50.000 pesos a todos los trabajadores. Pero, sí, ¿De dónde la saco? ¿De dónde la saco? Pues fíjate lo que dicen, no vamos a emitir más, pero vamos a pedir plata. O sea, las dos formas de financiación, si emisión o pidiendo deuda. No, Va a nada, pedir deuda, nada pero novedoso. está bien, pero aparte, Nada ahora novedoso. pedir deuda está bien. Macri tomó deuda está mal. ¿Te das cuenta cómo se acomoda? Siempre el error lo tiene otro. Esperemos por el bien de todos que le vaya bien a Massa, más allá de la ideología, y que le vaya bien al país. Mirá, Acá podemos nos todos. gusta, ¿no? Hay una variable que sí o sí se tiene que controlar, y es el dólar, porque este país vive dolarizado. Entonces vos tenés que bajar la brecha del dólar, porque todo muy lindo, no, porque como decía Perón, ¿alguien quiere un dólar alguna vez? Bueno, hoy lo vemos todo, porque aunque no lo vemos, decir, ¿cuánto vale tu auto? Y $10.000. Una casa te van a decir 50.000, 70.000, 100.000 dólares va a ser. Entonces, tenemos una economía dolarizada. Y Un esto teléfono es lo venden en dólares. Claro, entonces, exactamente. Entonces, si manejás esa variable, empezás a manejar un poco el país, ¿no? A dominarlo. Bueno, Gustavo, un gusto.